Dios les bendiga a todos nuestros suscriptores, a todos los que están conectados a nuestro canal radio, Un Rincón Cerca de Jesús. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Queremos iniciar esta noche saludándoles, diciéndoles que el Señor Jesús les bendiga. Esta noche tenemos un programa muy especial, un programa en el que el Señor nos permite tener un invitado tremendo, un hombre a quien Dios ha usado de una manera muy especial, un conferencista llamado Guillermo Díaz. El Señor lo está usando de una manera muy poderosa en Cali, Colombia, y queremos presentarlo en esta noche. Salúdenos, mi hermano Guillermo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Salude a nuestra amada audiencia en esta hora. Muy buenas noches para todos. Bueno, gracias al Señor por estar aquí en esta noche a través de estos medios para llevar hasta ustedes el consejo de la palabra del Señor, para transmitir un testimonio, para hablar de las cosas grandes que nuestro Dios grande y poderoso está haciendo y ha de hacer con cada uno de nosotros. Bueno, mi nombre es Guillermo Díaz, como dijo mi hermano Sebastián, y estoy aquí no exactamente en Cali, sino en Palmira. Y aquí estamos en el nombre del Señor. Estamos aquí recién llegados al departamento del Valle, pero estamos para trabajar no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, para transmitir las verdades del Dios Altísimo. Wow. Gracias, mi hermano, por aceptar esta tremenda invitación, porque sé que tiene muchos compromisos y quisiéramos valorar su tiempo de una manera especial, valorar todo lo que Dios, el material que Dios ha puesto en sus manos. Y bueno, yo quiero que iniciemos de una vez a lo que hemos venido y para lo cual estamos trabajando, mi hermano. Quiero iniciar diciendo, mi hermano, que cuéntenos de su niñez, cómo fue su niñez, su adolescencia sin Cristo, cómo estar fuera del propósito de la presencia de Dios, eso le pudo marcar su vida para que usted desarrollara su ministerio y que esté donde Dios lo tiene en esta hora. Bueno, quiero dar gracias a Dios primeramente porque desde muy niño mis abuelos me llevaban a la iglesia, a la iglesia cristiana, donde pude en mi niñez recibir clases de escuela dominical. Allí estaba pues en mi niñez, pero ciertamente pues mis abuelos en algún momento no volvieron y yo tampoco pues volví porque era un niño, pero cuando tenía ya unos 13 años me encontré por allí con algún joven que estaba yendo a la iglesia pentecostal porque a mí me llevaban a una iglesia, a otra iglesia, y me encontré entonces allí y me llevaron a la iglesia pentecostal, donde comencé a mirar a los hermanos y a estar en los cultos, y a los 13 años o 13 a 14 años, eh, escasos 14 años, me hice bautizar en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Wow, mi hermano, impresionante porque la palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es una ventaja grande, hermano, cuando conocemos al Señor Jesucristo en nuestra edad tan corta, porque el Señor nos guarda de vivir muchas experiencias que eh, uno cuando está fuera del propósito de Dios, comete muchos errores que quizás en el futuro va a ver las consecuencias de eso, pero es una tremenda bendición, hermano, cuando podemos pasar como ese proceso con el cual usted lo pasó, que a una tan temprana edad ya tener ese sello en su vida que es ser bautizado. Ahora, mi hermano, cuéntenos cómo empezó a desarrollar ese ministerio de escribir y ese ministerio de escribir, cómo empezó usted a ejercitar esos dones en la iglesia donde el Señor le permitió estar para ese momento. Bueno, antes de llegar allí, quería decir que, bueno, a los 14 años llegué a la iglesia del Señor, me hice bautizar en su nombre y Amén. comencé a andar en los caminos del Señor, y a los escasos 16 años ya era un predicador de la iglesia central en Manizales, Wow. en medio de 12 personas predicadores,
el más jovencito era yo, estaba ya predicando a mis 16 años, comencé a predicar la palabra del Señor y comencé, bueno, cuando eso me fui a coger cafecito, estábamos en el eje cafetero, estábamos cogiendo café por allí y me Sí, llevaba unos 100 tratados para llevarle a la gente que cogía su cafecito también en semana y resulta que me iba y comenzaba a evangelizar toda esa gente. Me dediqué a leer la Biblia y a aprender palabra de Dios y comencé a llevar la palabra de Dios a mis 15 años, 16 años, en medio de 80 y 100 hombres, comencé a predicar la palabra del Señor, a llevar el evangelio del Señor, a evangelizar las personas en lo que pues podía yo decir o hacer en ese entonces, pero sí, con la ayuda de mi Señor y mi Dios. Bueno, fue mucha bendición. Mi adolescencia, desde los 14 años hasta los 19 o 20 años, estuve allí en el evangelismo, la predicación, pero tuve un problema tremendo. A mis 20 años tuve un problema en mi vida cristiana y tengo unas lecciones físicas exactamente debido a eso. Yo tuve un problema en mi vida espiritual y estando allí en medio estaba borracho estaba, tenía unos 24 años y resulta que cuando alguien me pregunta sobre estas cicatrices, digo, ¿usted qué le pasó ahí? Entonces digo, yo casi me mata el diablo. Entonces la gente queda como, digo, no, es que es verdad, casi me mata el diablo. Digo, ¿cómo así le decía? Casi me mata el diablo por desobediente. Entonces resulta que, bueno, la verdad fue que fue duro, porque pues ya conocía al Señor, pero tuve un problema y entonces una situación que me llevó al mundo y mi falta de experiencia y todo ello, entonces caí en el alicoramiento y en medio de una borrachera fue que entonces hace ya unos 35 años que me aconteció esta situación. Así que para yo llegar a ser escritor y llegar a lo que sé, siempre tuvo que claro, meter Dios la mano de una manera muy poderosa para ayudarme y sacarme de donde caí, porque caí a esta situación. Y pues bueno, cuando caí enredado en las redes del enemigo, entonces, claro, ya viene la venganza, viene otras claro. situaciones que enredan la vida de la persona. Y me gustaría aprovechar este momento para que algunos jóvenes, entre ellos usted, mi hermano Sebastián, que está aquí con nosotros, pudiéramos comprender el valor de estar en Cristo Jesús, el valor de vivir para Él, de andar en sus caminos, porque ciertamente mucha juventud se va al mundo buscando satisfacer sus deseos, buscando abrazar el mundo, porque el mundo le brinda una cantidad de placeres efímeros, pasajeros, superficiales, que lo quieren llevar pues a como a darle el placer, el gozo que la persona busca, pero resulta que esto es la peor trampa en la que el muchacho puede llegar a caer, porque por un momento, ahí sí como dice por ahí un disco, por un momento de paz y de placeres, hay 20 de dolor y aún más. Ajá. Entonces yo llegué y caí cuando me pasó esta situación, yo llegué al túnel de la muerte, estuve en el túnel de la muerte. Uy, mi hermano, qué impresionante eso. Y sabe que eh, todo, y podemos ver a través de la Biblia muchas personas, incluso el pueblo de Israel, que todo lo que es la finalidad de un ministerio grande está adherido a un proceso de desierto. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que cuando estaba en Egipto, dice la palabra de Dios que mientras más ellos los afligían, más se multiplicaban. Y estudiando la palabra de Dios vemos el proceso tan difícil que tuvo que pasar el pueblo de Israel a través de ese desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y Dios los acompañó en todo ese momento, hermano, pero dice que sus calzados no se envejecieron y nunca tuvieron necesidad de pan ni de agua, porque el Señor era el pan y el agua. Y ahora uno ve, hermano, donde Dios lo tiene a usted, la capacidad que le ha dado para redactar, para tener un conocimiento cognitivo muy desarrollado, hermano. Ese es el resultado de un desierto grande, que
es el resultado de nuestras malas decisiones. Hermano, cuéntenos cuánto tiempo estuvo apartado, cuánto tiempo estuvo apartado y cómo fue ese dolor, ese encadenamiento por el alcohol. Bueno, la verdad es que, bueno, estuve allí en el mundo buscando de pronto un alivio para un dolor y la verdad, mi problema fue sentimental. Sí, sí. Mi problema fue sentimental. Bueno, ya gracias a Dios uno puede hablar con mucha libertad acerca de esto y lo digo eh, para buscar llevar a los muchachos y a las personas, aunque no sean tan muchachos, llevarlos a que conozcan a Cristo. Entonces, Amén. claro, yo estuve en este problema y no fue fácil volver. Es más, yo no pensé que, yo no creí que iba a volver al Señor porque yo me veía, les voy a contar, yo me veía en el infierno, yo me veía ya muy mal, porque Oh, estaba, claro, Dios. mi vida se había hundido de una manera impresionante, mi cabeza solamente estaba llena de pensamientos malos para vengarme de quien me había hecho lo que me hizo. Y bueno, Dios en su misericordia me llevó me llamó nuevamente y me trajo a sus pies, pero nunca había pensado yo, estando en esa situación, que Dios me iba a levantar para cosas tan grandes como las que Dios me ha levantado en este tiempo, en estos últimos 30 años hacia acá. Con eso le estoy diciendo entonces que duré unos 9 años en procura, estuve en el mundo, en procura de levantarme, pero no era capaz, en procura de soltar el licor, pero no era capaz, en procura de soltar la venganza, pero no era capaz. Pero entonces Ah, cuando Dios en su misericordia extendió su mano, rompió mis cadenas y me levantó para la gloria de su santo nombre. Y no me imaginaba yo las cosas tan grandes y tan poderosas que Dios ha venido haciendo conmigo durante estos 30 años. gloria a Dios, mi hermano, eso es un reflejo de que la palabra de Dios se cumple y como dice la escritura, que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Y el muladar es como esa partecita donde el botadero, el estiércol, donde se tiraba todo el desperdicio y de ahí el Señor extiende su mano y dice que Él de la nada nos tomó para avergonzar a lo que, a los sabios, a los que tienen conocimiento, a los que tienen una posición, el Señor cómo puede cambiar nuestra vida, ¿cierto? Hermano, me llama mucho la atención cuando usted dice que usted tenía esa atadura del alcohol y de la venganza. Yo quiero entrar ahí a tocar este tema con usted. El proceso de liberación fue que usted llegó a los pies del Señor y de un momento a otro el Señor lo libertó, o fue un proceso progresivo en cuanto al alcohol y a la venganza. ¿Cómo fue ese proceso ahí cuando usted llegó? ¿Fue de un momento a otro que el Señor te cambió? Usted llegó, el Señor te tocó, tocó tus pensamientos, tocó su vida o fue un proceso progresivo con el tiempo. Bueno, nuestro Dios es multifacético, Amén, amén. es multifacético. Así, cuando digo que nuestro Dios es multifacético, quiere decir que Él no tiene un solo programa para toda la gente. Sí, ¿Sí? O sea, Él tiene un programa específico para cada persona. Y la noche que yo me reconcilié con el Señor en verdad y que vine a los pies de Cristo y que Él me quedé para servirle, para adorarlo, para glorificarlo, esa noche el Señor rompió las cadenas más impresionantes que yo tenía. Esa noche el Señor rompió la cadena del licor, esa noche el Señor rompió la cadena de la venganza, esa noche rompió el Señor la cadena del vicio que tenía. gloria a Esa Dios. noche el Señor transformó mi lengua, porque pues uno comienza a volverse muy, o sea, con palabras descompuestas, palabras oeces, y entonces el Señor quitó todo eso de mí esa noche. Esa noche el Señor quitó de mí relaciones amorosas indebidas, las quitó, porque estaba ciertamente andando en desorden de fornicación y de adulterio. El Señor quitó de mí ese problema, esa situación. Esa misma noche el Señor hizo maravillas en la vida mía. Sin embargo, yo no sabía hacia dónde iba el Señor conmigo
y en eso es a lo que queremos llegar esta noche, amén. contarles algo acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y usted me estaba preguntando ahora que cómo llegué a lo de ser escritor. Bueno, quiero contarles que la verdad es que yo, bueno, comencé a estudiar en el Instituto Bíblico y comenzamos a mirar la Biblia, la palabra del Señor, y de pronto alguien me dijo que sería muy bueno que escribiera algo, porque veían pues algunos, bueno, algunas capacidades que yo ni siquiera veía, pero yo nunca pensaba pues como, como llegar a escribir un libro. Sin embargo, en determinado momento dije, voy a escribir un tratado evangelístico y escribí un tratado evangelístico. Ese tratado evangelístico se llamó, el primero que escribí se llamó, Hijo, tus pecados te son perdonados. Es el primer tratado que escribí hace unos 26 años, 27 años creo, escribí ese primer tratado y de ahí para acá comencé a escribir mucha literatura evangelística, muchos miles de literatura evangelística y han salido por varios países, esa literatura que se entrega en las casas, eh, con los cuales uno evangeliza, han ido a varios países y luego, bueno, comencé a escribir literatura, hasta que en un momento dado apareció la bendición de llegar a ser escritor de mi primer libro que se llama Estrategias de Guerra Espiritual. Ese libro nació de una cantidad de experiencias que comencé a tener en la iglesia con relación al mundo espiritual, a la guerra espiritual. Wow, tremendo. Tremendo, mi hermano, porque ya estamos viendo ese paso, ese salto grande que llegas otra vez, el Señor te restaura, el Señor te toma, te levanta, te abre la oportunidad de ir a un instituto y empieza a usarte como ese vaso, ese hermano que pudo ver en usted esa capacidad de escribir y que a través de esa idea le abrió paso a muchísimas ideas, porque yo lo pudiera decir que el 90% de lo que es usted ahora fue por la visión de un hombre de Dios, ¿cierto? Qué importante es eso. Pudiera pues yo decirlo así, pero todo el proceso eh, viene por la mano benéfica de Dios, ¿verdad? Pero bueno, hermano, aquí nos acabo de comentar del primer folleto, el primer libro. Continúenos, hermano, contándolo, cómo fue el desarrollo con los demás libros y la capacidad que Dios le ha dado de llegar a otras partes y de bendecir a muchos, muchos países, porque creo que son demasiados libros los que el Señor le permitió imprimir y ponerlos en la obra de Dios a ser de bendición. Bueno, la verdad fue que comenzamos en la iglesia, resultó un problema de un sacerdote satánico que llegó a la iglesia, pero pues yo no sabía, yo estaba buscando al Señor y entonces resultó que llegó un sacerdote satánico, tampoco sabíamos que era sacerdote satánico y allí a través de ello pues se levantaron muchas fuerzas demoníacas en la congregación y Dios me levantó en ese tiempo para que yo pudiera comenzar a dar liberación a una cantidad de personas que resultaron endemoniadas. Pues no tenía la experiencia, claro está, pero Dios comenzó a darme esa experiencia, esa capacidad, a darme el poder de su Espíritu Santo, a mostrarme cómo liberar las personas. Y debido a esa cantidad de testimonios y cantidad de experiencias que obtuve, entonces fue que nació Estrategias de Guerra Espiritual. Sin embargo, esta noche queríamos hacer o queremos hacer énfasis en un libro que saqué el año pasado, que se llama, por aquí tengo un ejemplar, que se llama Guía Panorámica de Consejería Espiritual Cristiana. Este Amén. libro es de muchísima bendición para las personas, porque en este libro llevo a estructurar, en este libro Guía Panorámica de Consejería Espiritual Cristiana, llevo la vida de la persona, llevo a la persona que se estructure, a que se conozca a sí mismo como cristiano. ¿Qué es lo que Dios en realidad le ha dado? ¿Qué es lo que Amén. tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere que él maneje para que la persona, el hombre, mujer, niño, joven, adolescente, bueno, la persona que venga a Cristo
se quede firme en Cristo, se establezca en Cristo y no ande por ahí con pensamientos entre que si soy o no soy, o si voy a ser salvo o ya soy salvo, o bueno, ¿qué me pasa? Entonces en este libro comienzo a darle estructura al cristiano a nivel de la Biblia, la palabra del Señor, y a mostrarle al cristiano cómo encontrar su verdadera identidad en Cristo y cómo estructurar su vida en Cristo Jesús. Tremendo. Hermano, si en esta hora pudiera alguien tener al alcance sus libros, obviamente que tenemos mucho más para hablar y todo, pero tener esto en mente, si quisiera tener al alcance sus libros, ¿cómo puede llegar a ellos? Digamos que si está en Estados Unidos, está en Venezuela, en Ecuador, ¿cómo podemos acceder a ellos? Bueno, gracias a Dios estos libros y sobre todo pues el primer libro, Estrategias de Guerra Espiritual, ha ido a unos 7 países y otros libros también han ido a otros países Qué porque bendición. algunos hermanos han llevado los libros, pero cuando se trata de otros países, pues a veces se complica un poquito, pero cuando llega alguien de Estados Unidos, de Londres, de México, de España, de Ecuador, de Chile, bueno, de donde sea, de Holanda, hemos enviado cualquier cantidad de libros, o las personas que pueden llevar 20, 30, 50 libros, ellos los llevan y así es que hemos podido alcanzar a estas personas de otros países. Aquí en Colombia, pues a través de mi número telefónico, de mi WhatsApp, entonces yo les hago el envío. Tengo en este momento un kit de 4 libros, que es Estrategias de Guerra Espiritual, Guía Panorámica de Consejería Espiritual Cristiana, Incoherencias Cristianas, que en determinado momento vamos a hablar de eso, de Incoherencias Cristianas, que también es maravilloso, y un libro que se llama Con mucho amor para ti. Esos 4 libros, ese kit de 4 libros, los estoy vendiendo muy económicos, solamente 50,000 pesitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bendición, mi hermano. Y la verdad que es que son temas que llaman mucho la atención y escasean mucho en esta generación, escasean mucho lo que es la consejería, lo que es las incoherencias espirituales que usted lo mencionó también tremendo, con mucho amor para ti. Suenan temas muy interesantes. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí, mi hermano, y continuemos con lo que íbamos de su testimonio. Ya ahorita que nos esté faltando por ahí 5 minutos ya para culminar, ya ahí sí vamos a dar el lanzamiento oficial y creo que sus libros están en la portada, en la publicidad están, y sé que con la ayuda de Dios va a llegar a muchas otras personas. Pero ahora sí, hermano, tremendo como nació ese ministerio de liberación, tremendo, porque cuando Dios usa una persona, obviamente primero Él la llena y la entrega a su pueblo para que se derrame y para que sea de bendición para ellos. Pero cuando usted escribió, porque yo sé que es así, hermano, cuando usted escribió ese libro de estrategias de liberación, eh, sí, ¿cómo fue esa expectativa al usted saber de que iba a ser su primer libro? ¿Cómo fue esa expectativa? ¿Cómo fue esa motivación al usted iniciar a escribir ese primer libro y más a través de las experiencias que usted había tenido? No sé si tuvo mucha oposición al lanzarlo. Bueno, oposiciones es lo que hemos tenido. Hemos tenido una Sí, cantidad de oposiciones impresionantes, pero la verdad, no, sencillamente saqué 25 títulos para 25 capítulos y me pegaba a cada título. Entonces, digamos, por ejemplo, el primer capítulo que se llama Conociendo a Dios. Entonces, claro, comencé a hablar de cómo conocer a Dios y saqué esos 25 títulos de los 25 capítulos y me ajusté al título como tal y comencé a escribirlo y Dios me ayudó de una manera muy impresionante. También quiero decirle que sí leí unos 17 libros de guerra espiritual, los leí en el cual también me capacité de alguna manera, pero la mayor, pues en esto capacitar por conocer, por entender, pero necesitamos allí es la presencia de Dios activa en nosotros, la unción del Espíritu Santo, porque nos enfrentamos al mundo espiritual demoníaco
de la brujería, la hechicería, el satanismo, el espiritismo, bueno, la cantidad de ramas satánicas que hay. Y entonces, pues yo, o sea, yo no sabía hacia dónde iba, ni sabía qué estaba haciendo Dios conmigo. Y quiero contarles esta noche que el pastor Geminiano Osorio, hace unos 26 años, creo, me miró en un culto en medio de los hermanos y me entregó el ministerio de consejería, pero él no sabía qué estaba haciendo. Y yo tampoco sabía qué estaba recibiendo. Él dijo, ahí está el hermano Guillermo, el que necesite hablar con él, bien pueda hablen con él, está autorizado para que hablen con el hermano. Y yo no sabía qué estaba recibiendo, ni hacia dónde me llevaba el Señor. Pero hoy, después de tantos años, veo que la obra de Dios ha estado conmigo de una manera poderosa. Hay Amén. testimonios impresionantes, hay cosas que a veces no cuento porque la gente de pronto cree que eso es mucha televisión, pero son cosas tremendas donde Dios ha hecho conmigo cosas impresionantes que yo mismo me quedo abismado de cómo la obra de Dios se manifiesta en un hombre. Sí, hermano, si usted en esta noche pudiera tocarnos un abrebocas de cada libro, porque en realidad siempre tiene, pero un abrebocas como para que nos deje ahí el deseo de seguir escuchando el programa y que sé que con la ayuda de Dios esta no va a ser la primera vez que lo podemos tener aquí en nuestro canal, sino que va a ser, esta es la primera de muchas otras veces y sé que si el Señor permitió que nos conectáramos es porque también nosotros necesitamos, hermano, un consejero, un ayudador, una guía como el Señor lo ha posicionado a usted. Si usted pudiera, mi hermano, darnos un abrebocas cortico de lo que es cada libro, cómo sí, cómo nos los pudiera decir o sobre qué trataría cada libro que el Señor le permitió escribir. Bueno, Estrategias de Guerra Espiritual nació de una cantidad de experiencias que obtuve y comencé pues a contar cómo Dios había liberado a fulano pero no, o sea, no decía el nombre exactamente, sino Ajá, con un nombre pues, un nombre ficticio, sí, porque pues hay que guardarla, ¿cierto? Las personas, cuidar su identidad, cuidar su vida. Entonces, pues simplemente tomaba la historia y contaba y comenzaba a contar los testimonios. Ahí en el libro comienzo a contar los testimonios, pero me puse a mirar, a pensar, cuando iba a escribir el libro, qué es lo más importante de la guerra espiritual y qué es lo más importante del cristiano como tal, y es conocer a Dios, entender a amén. Dios, vivir para él. Si una persona quiere, cuando uno habla de guerra espiritual, la gente se emociona porque, y cuando ven el poder de Dios, cuando ven que una persona se está dando contra las paredes y que se está volteando los ojos y las manos y los pies y destruyendo todo, y que usted va y le dice cállese y quieto y se calla y bueno, la gente le encanta eso, pero lo más importante aquí es conocer a Dios, es Sí, entender a Dios. Entonces, estrategias de guerra espiritual lleva al hombre, primero que todo, a conocer a Dios, luego a conocer cómo se mueven exactamente los ángeles, luego a conocer cómo se mueve el mundo espiritual y a conocerse a sí mismo como tal, qué es el alma, qué es el hombre, qué es el espíritu del hombre. Todas estas cosas. Bueno, son 25 capítulos que, bueno, tendremos tiempo para hablar de ello, pero quiero hacer énfasis en el libro Guía Panorámica de Consejería Espiritual Cristiana, porque cuando el cristiano se estructura, cuando el cristiano se edifica, cuando el cristiano se conoce a sí mismo, entonces puede manejar lo que se le ha entregado. Porque hay muchas personas que procuran ser buenos predicadores y lo logran ser. Yo conozco una gran cantidad de personas muy buenos predicadores y logran ser buenos predicadores. Logran ser buenos cantantes, logran ser hasta buenos evangelistas, pero necesitamos que la gente se conozca a sí mismo, conozca qué es lo que tiene, qué es lo que ha recibido, qué es lo que Dios ha hecho en la vida de él. Por eso quiero hacer énfasis en este libro de guía de consejería espiritual cristiana, porque ahí le va a enseñar a usted que aunque usted es cristiano, también es humano y que aunque tiene debilidades, eso no quiere decir que usted perdió la salvación o eso no quiere decir que usted entonces ya no tiene nada que hacer. O sea, para mostrarles exactamente unos puntos muy importantes al cristiano para que el cristiano se dé cuenta que aunque uno haya pecado, pues tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo
dice la Biblia, la palabra del Señor, y que el pecado no rompe, lo que hace el pecado es romper o dañar mi comunicación con Dios, mi relación con Dios, más el pecado como tal, entre tanto que yo esté vivo, no me arroja al infierno, no me arroja al lago de fuego. El pecado rompe mi comunión con Dios, mi relación con Dios. Entonces yo llevo al cristiano a través de este libro a que el cristiano conozca realmente el amor de Dios, entienda qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que usted recibió en su nuevo nacimiento, qué es lo que usted puede manejar, despertar en el cristiano una fe hacia él mismo, porque si yo tengo que creer en mí, cuando yo creo en mí es porque creo en la obra que Dios ha hecho en mi vida, o sea, yo creo en Sí, mí para que me entiendan bien, o quiero hacer entender, cuando yo tengo fe en mí, es porque tengo fe en el que me engendró, hablando espiritualmente. Tengo fe, o sea, él dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero yo también puedo decir que soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús ujú, dijo, yo soy la sal de la tierra. Yo también puedo decir, yo soy la sal de la tierra, porque Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí ven? Entonces, si tremendo. Jesús está en mí, si el Espíritu de Dios está en mí, yo tengo que saber la importancia de mi vida y la importancia que tengo para Dios, y el mundo debe conocer y entender eso. Y este libro lleva al cristiano a tener esa estabilidad, ese equilibrio en su vida cristiana. Wow, tremendo. Ya estamos a punto de terminar. Creo que nos faltan 8 minutos, entre 8 y 10 minutos. Mi hermano, pero usted en esta hora, ¿usted qué le dice a esos jóvenes que están atados, que están en la iglesia, como dice la palabra de Dios, que le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia? Creo, no recuerdo bien, creo que fue a la iglesia de Éfeso. Le dijo que aunque esté viva, que están viva, pero que a la vez está muerta. Esos jóvenes que están en la iglesia, pero que a la vez no están, que como usted lo acabó de mencionar, no tienen un fundamento, no tienen una esencia, un contenido. Hermano, a través de este libro de Consejería del Panorama, ese libro tremendo, hermano, que la verdad me voy a hacer a él con la ayuda de Dios, que tremendo. A través del lente de este libro que usted escribió, ¿qué le dice a los jóvenes que sirven pero sin contenido, que no hay esencia, que no hay fundamento, que no hay disciplinas espirituales? Yo invitaría a esos jóvenes y a gente que no es tan joven, pero que también está en la misma situación, le invitaría a esos líderes y a esas personas que quieren ser líderes. A ver, la respuesta es lógico, la respuesta está en la Biblia, la palabra del Exacto. Señor, está bien, es lógico. Pero entonces nosotros a los que Dios nos ha dado por su gracia la capacidad de guiar el pueblo del Señor, porque yo creo que estoy en medio de esos que guían al pueblo del Señor, entonces le presento de una manera muy particular a la persona cómo exactamente ordenar sus pensamientos, ordenar sus pasos y cómo combatir las ataduras, cómo combatir las tinieblas, cómo combatir esos pensamientos, cómo combatir esa parte emocional que a veces llega y nos desacomoda, nos desajusta, cómo ordenar nuestros pensamientos y tener ese dominio propio, cómo encontrarse con uno mismo. En el libro les doy a conocer un examen, el Yo Soy, es muy interesante, y cuando comienzan a hacer ese estudio, a mirar ese estudio, la persona comienza a tener un encuentro consigo mismo y comienza a darse cuenta dónde está exactamente. Entonces, este libro, Guía Panorámica de Consejería Espiritual Cristiana, le va a ser de una ayuda impresionante al líder y al no líder, porque al líder le va a servir para ordenar su vida, ordenar sus pensamientos. Y el líder que me esté escuchando sabe que aunque es líder tiene problemas, que aunque es Claro, líder tiene situaciones, aunque sea pastor de 30, 40 años, él sabe que tiene problemas y tiene dificultades. Lo mismo Guillermo Díaz, claro, Guillermo Díaz también tiene situaciones, pero entonces
yo estoy trabajando en ello. Yo tengo que ser consciente, Cuando de pronto uno dice, no, yo soy luz del mundo y no hay ninguna tiniebla en mí. Amén, aleluya. Pero entonces cuando yo le digo, Señor, ilumina mis tinieblas, ¿será bíblico o no será bíblico decir ilumina mis tinieblas? Yo pensaba que no era bíblico. Y resulta que el Señor dice, la Biblia, la palabra del Señor dice, en tu luz veremos la luz, oído, en tu luz Amén. veremos la luz. De tal manera que no es en nuestra luz que vemos la luz, es en la luz de Dios. Y si en la luz de Dios solamente vemos la luz, quiere decir que en nuestra luz hay tinieblas, hay Sí, sombrío, hay sombríos. Y Jesús dijo de una manera muy especial, dijo lo siguiente. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que esto es un proceso. En este libro le enseño al hombre, al cristiano, cómo destruir el cuerpo de pecado del que habla la Biblia. Le enseño cómo destruir el cuerpo de pecado. Porque hay un cuerpo de pecado que se levanta contra el cuerpo espiritual. Entonces necesitamos que la mano de Dios opere de una manera gloriosa y para eso se hizo este libro. wow, hermano, en realidad, mientras usted menciona cada partecita y lo desmenuza, y sé que en lo poquito que usted habló no es la totalidad del libro, es apenas como un abrebocas, como lo mencioné ahorita, pero se siente, hermano, se siente y es una necesidad. Creo que todo líder lo debiera de tener, todo servidor, toda persona que, que no solamente que aspira, sino que tiene su relación con Dios. Es consejería espiritual, pero también son a través de esas disciplinas que el hermano estaba hablando, porque el conocerme a sí mismo, el conocerme a sí mismo, el saber qué posición yo tengo en Dios, qué fue lo que Dios me entregó, eso también implica mucha disciplina, disciplina. Ya casi estamos terminando, hermano Guillermo. Quisiera decirle que gracias, muchas gracias por hacer parte de nuestro programa, de nuestro canal Un Rincón Cerca de Jesús. Con la ayuda de Dios va a quedar aquí en nuestro canal. Si lo podemos compartir, sería una tremenda bendición. Sé que van a venir muchas personas más a verlo. Quisiera darle las gracias a todos los que estuvieron conectados, todos los hermanos, todos los amigos, todos los líderes, todos los jóvenes. Quisiera decirle que muchas gracias por conectarse a nuestro programa. Gracias, hermano Guillermo Díaz, por estar ahí. Sé que, como lo dije ahorita, que este es el principio de muchas cosas grandes para todos nuestros suscriptores. Gracias también a mi hermano Jorge por la paciencia, por siempre estar ahí trabajando fuerte, fuerte, arduamente para que esto salga de la mejor forma posible. Y quisiera, mi hermano, en estos últimos minutos que nos despidiera con una oración, con una oración. Amén, claro que sí. Vamos a orar. Estamos conectados en el espíritu Amén. porque quería, pues en el lanzamiento estábamos diciendo que queríamos hacer participantes Amén. de la obra de Dios y participantes del poder de Dios. Así que yo invito a las personas que están allí a través de las redes sociales que abran su mente, que abran su corazón, porque vamos a invocar el nombre de Jesucristo el Señor sobre sus vidas y en este momento pueden haber sanidad sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su parte emocional, pueden haber solución de problemas en su familia. Amado Jesucristo, mi Señor y mi Rey, bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor. Tan Te especial. bendigo y te glorifico. Te Gracias doy honor, te doy por gloria, esta cultura. alabanza, adoración y exaltación, porque Joven, solo tú eres grande, Señor, en el no, cielo y en la tierra. Te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das de presentarme a través de las redes sociales para llevar un consejo, para llevar una guía a mis hermanos y a las personas que quieren acercarse a ti. Yo te Yo te glorifico, ruego, mi Señor y mi Dios, en esta hora, que que sea extiendas tu mano, Señor, por que cada esa mente frustrada, que esa persona que está allí con ataduras, que esas ataduras sean rotas por la fuerza de tu gran poder. Invoco el nombre de Jesús para que esa presión que hay sobre tu vida sea quitada en gracias, el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, para nombre que esa de enfermedad sea retirada de su cuerpo por creo y el poder del creer, nombre de Jesucristo el nombre de Señor. Quita en este momento el cáncer, Señor, quita ese tumor que hay,
porque tuyo es el poder, mi amado Salvador. Rompe esas cadenas, ilumina esas tinieblas, mi Señor y mi Dios. Yo te ruego que extiendas tu mano y que te muevas de una manera poderosa en las personas que están viendo o que han de ver este programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Hay júbilo en la casa de Dios, especialmente cuando un hijo pródigo ha regresado a la casa de su padre. ¿Cuántos dicen amén esta mañana?